Bueno, antes de empezar, los voy a situar en la primera filípica de Demóstenes. Y ustedes se dirán que es la primera filípica de Demóstenes. Entonces yo aquí les voy a explicar y les voy a decir en qué consiste la primera filípica de Demóstenes. La primera filípica es un discurso escrito y pronunciado por el político y escritor ateniense Demóstenes. Este discurso fue escrito entre los años 350 y 351 a.C., el cual constituye el primer discurso que el político dirigió en contra de la figura Filipo II de Macedonia. Cabe aclarar que cuando este discurso fue pronunciado trajo consigo un trasfondo histórico. El trasfondo histórico ocurre hacia el año 357 a.C., cuando en un momento crucial, pues como en la historia de Antigua Grecia, Atenas se encontraba en un estado pues como de confrontación contra el poderoso reino de Macedonia. Este conflicto pues fue como situado y fue iniciado pues cuando el rey Filipo II de Macedonia se situaba en la ciudad de Anfípolis. En el año 352 a.C. Hubo un orador, el cual fue influyente de Atenas, llamando a Demóstenes cuando alzó su voz contra Filipo, presentándolo como el enemigo. Lo presentó como el enemigo número uno en su ciudad natal. En sus discursos, pues como que advertía sobre el peligro que representaba Filipo para Atenas y pues como en la Grecia en general. Cuando se lanzaron fuertes críticas contra aquellos que subestimaban pues como la amenaza, pues equiparando a Filipo como el mismo rey de Persia en términos de peligrosidad. En ese mismo año, las tropas atenienses pues lograron resistir como con éxito el avance de las fuerzas de Filipo, pues como en las Termópilas. En ese mismo año, el ejército de Macedonia pues obtuvo pues como una gran victoria sobre los focianos en una campaña militar en Tracia. Además, Filipo lanzó pues como su ataque contra la federación de Calcis y situó la ciudad de Estágira, consolidándolo pues como aún más sus influencias en la región y aumentando pues como sus preocupaciones en Atenas. En el primer discurso contra Filipo, Demóstenes trató como de levantarle el ánimo a los atenienses para que estos no se dieran por vencidos y propuso pues como la formación de dos ejércitos. El primero estaría formado por los ciudadanos con el objetivo de defender las situaciones puntuales y el otro estaría compuesto además que por mercenarios para que estos combatieran pues dificultando la concentración del monarca hacia sus conquistas. Este también sugirió que deberían tenerse en cuenta lo favorable a la posición geográfica que la gozaran para luchar y las estaciones del año. Esto permitiendo o no la navegación y penetración en determinadas regiones. Yo les vengo a hablar del contenido del discurso. La primera filípica es un discurso pronunciado por el orador Demóstenes en el año 351 a.C. En este discurso Demóstenes abordó un tema fundamental que era la urgente necesidad que Atenas tenía para prepararse para la guerra y afrontar la creciente amenaza que representaba el rey Filipo II de Macedonia. En dicho discurso, Demóstenes argumentó que Atenas ha sufrido derrotas debido a errores del pasado y a la formidable capacidad militar que tenía Filipo. Para evitar alguno de los desastres, Demóstenes insistió a sus conciudadanos a tomar medidas concretas y a comprometerse seriamente con la defensa de la polis. Una de las propuestas más destacadas de Demóstenes es la reforma del fondo de la teórica. En ese fondo se utilizaba para financiar la asistencia de los ciudadanos más pobres
a festivales dramáticos, lo cual formaba parte de las políticas implementadas por Eulo. Sin embargo, Demóstenes propone desviar parte de estos fondos hacia la preparación militar y las operaciones militares menores, en lugar de destinarlos exclusivamente a fines de entretenimiento y a fines culturales. Además, Demóstenes se demuestra en contra de los mercenarios en el ejército ateniense y aboga por la creación de fuerzas militares más flexibles, que puedan permanecer en Macedonia para hostigar y contener lo que eran las acciones de Filipo. Mejor dicho, en otras palabras, proponía una estrategia militar más efectiva y activa para hacer frente a las amenazas que había en Macedonia. A pesar de lo ocasionado que era el estilo de Demóstenes en su discurso, parece que la asamblea ateniense, mejor conocida como la Eclesia, no compartía en la mayoría su punto de vista, lo que obligó a Demóstenes a repetir y mejorar sus argumentos en discursos posteriores, como lo era la Olímpica, en un esfuerzo de convencer a sus conciudadanos de la gravedad de la situación y la necesidad de una preparación militar que fuera más sólida.